Hola y bienvenidos al único y primer podcast de contratación estatal en Colombia, Charlas de Contratación Estatal. Como siempre, agradeciéndole mucho a todos mis suscriptores y seguidores. En YouTube ya vamos a llegar a los 1000 suscriptores, faltan 7. Espero que invito a mis seguidores de Instagram a que se suscriban al canal de YouTube. Pero mil gracias por seguir este canal y seguir este tema tan interesante y que se presta para tanta discusión y tanta interpretación. Entremos en materia. En el capítulo anterior analizamos los contratos y convenios interadministrativos y el día de hoy continuamos con el módulo 4 del programa. Vamos a analizar un tema que es supremamente polémico y este sí que se presta para varias interpretaciones. El contrato que vamos a analizar hoy, o los contratos, son los denominados para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas. Ese es el contrato que vamos a analizar hoy. Es una modalidad de contratación directa y vamos a analizar sus principales características. Lo primero que hay que mirar es que nos tenemos que encuadrar en un tema que se llama ciencia y tecnología. Y resulta que ese tema fue regulado especialmente entre el año 1990 y 1991 bajo una serie de leyes y decretos, los cuales se encuentran vigentes. Entre ellos, los más importantes son la Ley 29 de 1990, el Decreto Ley 393 de 1991, el Decreto Ley 591 de 1991, que ese es el que vamos a trabajar el día de hoy, el Decreto Ley 585 de 1991 y ya posteriormente en el 2009 se expidió la Ley 1286. Estas normas se deben de tener en cuenta y se deben de conocer cada que vayamos a trabajar en contratación estatal un tema que tenga que ver con ciencia y tecnología. Siempre tenemos que tener presentes todas esas normas, en especial el decreto 591 de 1991 y el decreto 393 de 1991. Pero les repito, hoy vamos a trabajar, o en este curso, como lo dije desde un principio, vamos a trabajar es el decreto 591 de 1991. ¿Por qué? Porque este decreto tiene que ver de manera directa con contratación estatal, porque está en la ley 1150 del 2007 y en el decreto 1082 del 2015. Esta normativa de contratación estatal no se refirió al decreto ley 393 de 1991. Ello no quiere decir que no se trabaje este decreto o que las entidades estatales no puedan acudir a este decreto. Claro que lo pueden hacer, pero le dio primacía al decreto 591 de 1991. Este decreto fue expedido el 26 de febrero de 1991 y se denomina de la siguiente forma, por el cual se regulan las modalidades específicas de contratos de fomento de actividades científicas y tecnológicas. Este decreto tiene 20 artículos, pero resulta que de esos 20 artículos, solo 5 artículos están vigentes. El resto fueron derogados por la Ley 80 de 1993. Este tema de ciencia y tecnología, como tiene este montón de normas, se presenta, reitero, para múltiples interpretaciones. Yo acá les voy a comentar, les voy a explicar la interpretación que yo le he proporcionado durante todos estos años. No es la única, hay muchas más interpretaciones. Simplemente yo les voy a explicar cómo
he manejado yo este tipo de contrataciones en las diferentes entidades donde he trabajado. Este decreto, el 591 de 1991, como podemos ver, es mucho más viejo que la ley 80. Cuando la ley 80 salió, este decreto ya llevaba más de 2 años rigiendo, y este decreto trata 3 contratos. En este solo decreto hay 3 contratos que ya los vamos a analizar. Este decreto también se tiene que armonizar con el decreto 393 de 1991, que ese decreto, su principal objetivo es tratar o establecer el convenio especial de cooperación. Pero reitero, no lo voy a tocar acá en este curso. Vamos a hablar del decreto 591 del 91, que trae 3 contratos. Entonces, lo primero que tenemos que decir es mencionar los 5 artículos que están vigentes de ese decreto 591 de 1991. Y el artículo más importante es el artículo segundo. ¿Por qué? Porque en ese artículo está de manera taxativa que se puede contratar por fomento de investigación científica y tecnológica, o de actividades científicas y tecnológicas. Entonces el artículo nos dice que para los efectos del presente decreto, entiéndese por actividades científicas y tecnológicas las siguientes, y trae 6 numerales. Pero resulta que dentro de esos 6 numerales hay un montón de actividades. Es decir, el decreto es amplio, pero no tan amplio para las múltiples interpretaciones o usos que se le quieren dar. El numeral primero nos dice que investigación científica y desarrollo tecnológico, desarrollo de nuevos productos y procesos, creación y apoyo a centros científicos y tecnológicos y conformación de redes de investigación e información. Segundo, difusión científica y tecnológica. Esto es información, publicación, divulgación y asesoría en ciencia y tecnología. Tercero, servicios científicos y tecnológicos que se refieren a la realización de planes, estudios, estadísticas y censos de ciencia y tecnología, a la homologación, normalización, metodología, certificación y control de calidad, a la prospección de recursos, inventario de recursos terrestres y ordenamiento territorial, a la promoción científica y tecnológica, a la realización de seminarios, congresos y talleres de ciencia y tecnología, así como a la promoción y gestión de sistemas de calidad total y de evaluación tecnológica. Cuarto, proyectos de innovación que incorporen tecnología, creación, generación, apropiación y adaptación de la misma, así como la creación y el apoyo a incubadoras de empresas, a parques tecnológicos y a empresas de base tecnológica. Quinto, transferencia tecnológica que comprende la negociación, apropiación, desagregación, asimilación, adaptación y aplicación de nuevas tecnologías nacionales o extranjeras. Sexto, cooperación científica y tecnológica nacional e internacional. Como pudimos observar, 6 numerales que comprenden muchas actividades científicas y tecnológicas. Si una entidad estatal, bajo ley 80, repito, no bajo régimen especial, pretende contratar algo que tenga que ver con ciencia y tecnología, tiene que estar de manera obligatoria encuadrado en estos o en alguno de estos 6 numerales para poder acudir a esta modalidad contractual. El artículo 8 del mismo decreto 591 del 91 nos dice que la nación y sus entidades descentralizadas podrán celebrar contratos de financiamiento destinados a actividades científicas y tecnológicas que tengan por objeto proveer de recursos al particular contratista o a otra entidad pública en una cualquiera de las siguientes formas.
Esta es la primera modalidad de contrato que nos trae el decreto 591 de 1991 y es el de contrato denominado de financiamiento destinado a actividades científicas y tecnológicas. Y resulta que este contrato lo que busca es financiar a un particular o a una entidad pública para que realice una actividad científica o tecnológica. ¿De cuáles actividades? De las que acabamos de mencionar, es decir, las que están en el artículo 2 del mismo decreto. Y esa financiación tiene 4 modalidades de reembolso o de entregar los recursos al contratista que se pretenda financiar. Vamos a enunciarlos. El literal A nos dice reembolso obligatorio. El contratista beneficiario del financiamiento deberá pagar los recursos en las condiciones de plazo e intereses que se hayan pactado. Es decir, la entidad estatal financia a un contratista para que haga una actividad científica y tecnológica, pero ese financiamiento tiene que ser mediante un reembolso obligatorio. Es decir, es como si fuera un préstamo. Se le presta un dinero y esa contratista debe de reembolsar el dinero de manera obligatoria, la totalidad del dinero. Esa es una modalidad. La segunda modalidad es el reembolso condicional. Y el reembolso condicional es cuando la entidad contratante podrá eximir parcial o totalmente la obligación de pago de capital y o intereses cuando, a su juicio, la actividad realizada por el contratista ha tenido éxito. Esta decisión se adoptará mediante resolución motivada. Esta modalidad entonces, ¿cuándo opera? Cuando se le entrega un dinero al contratista, pero el contratante, es decir, la entidad estatal, podrá eximir parcial o totalmente de la obligación del pago de capital o intereses. ¿Y cuándo? Cuando a juicio de ella lo considere o lo estime pertinente. Y esta decisión la tendrá que adoptar mediante una resolución motivada. Entonces esta es una diferencia con el anterior reembolso, que el reembolso obligatorio sí es que tiene que devolver la totalidad del dinero. Literal C, reembolso parcial. Para inversiones en actividades precompetitivas de alto riesgo tecnológico, de larga maduración o de interés general, la entidad contratante podrá determinar en el contrato la cuantía de los recursos reembolsables y la de otros que no lo son. Entonces acá es, como su nombre lo indica, un reembolso parcial, lo cual indica que desde el contrato se establece qué se va a reembolsar y qué no, qué cuantía y qué cuantía no es reembolsable, diferente al reembolso condicional, que si a juicio de la entidad considera que hay reembolso o no. Acá, si desde el contrato se establece qué se va a reembolsar y qué no. El literal D nos habla de recuperación contingente y nos dice que la obligación de pago del capital e intereses solo surgen cuando, a juicio de la entidad contratante, se determine que se ha configurado una de las causales específicas de reembolso que se señalen en el contrato. La existencia de la obligación será establecida mediante resolución motivada. Entonces, esta recuperación en principio, no digamos que no hay reembolso. Solo este surge cuando la entidad considere que se configuró alguna de las causales de reembolso. Ahí es cuando la entidad determina si va a haber reembolso o no. Estos 4 literales entonces reitero que tienen que ver es con el manejo de los recursos para la primera modalidad que trae el decreto de contratación, que es contratos de financiamiento destinados a actividades científicas y tecnológicas. El artículo 9 nos dice que para el desarrollo de las actividades científicas y tecnológicas previstas en este decreto, la nación y sus entidades descentralizadas podrán celebrar con personas públicas o privadas contratos de administración de proyectos. Esta es la otra modalidad de contratación que trae el decreto y consiste en que una entidad estatal contrata a un público o a un privado para que le administre
un proyecto. El artículo 17 reza: para adelantar actividades científicas o tecnológicas, la nación y sus entidades descentralizadas podrán celebrar con los particulares y con otras entidades públicas de cualquier orden convenios especiales de cooperación. Esta es la tercera modalidad contractual, los convenios especiales de cooperación, que recordemos, estos son los que trata el Decreto Ley 393 de 1991. Y continúa la norma diciendo: en virtud de estos convenios, las personas que los celebran aportan recursos en dinero, en especie o de industria para facilitar, fomentar o desarrollar alguna de las actividades científicas o tecnológicas previstas en el artículo 2 de este decreto. Entonces, este otro convenio especial de cooperación se tiene que armonizar con el decreto 391 de 1991. Y acá es que una entidad estatal con un público o con un privado aportan una serie de recursos que pueden ser en dinero, en especie o en industria para fomentar, facilitar, desarrollar cualquier actividad científica y tecnológica de las del decreto 591 de 1991. Esa es la tercera modalidad contractual que nos trae este decreto. El artículo 19 nos dice que cuando la naturaleza del contrato así lo exija, se pactarán las medidas conducentes para los efectos de la transferencia tecnológica conforme a los lineamientos que defina el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Estos son los 5 artículos que aún continúan vigentes del decreto 591 de 1991. El artículo 2, el artículo 8, el artículo 9, el artículo 17 y el artículo 19. Y en ellos vimos ya las 3 modalidades contractuales que nos trae este decreto. Los otros 15 artículos fueron derogados por la Ley 80 de 1993. Y la Ley 80 del 93 mencionaba algo sobre ciencia y tecnología. Por allá en el literal D, numeral primero del artículo 24, se mencionaba ciencia y tecnología, pero ese numeral fue derogado por la Ley 1150 del 2007. Entonces, ¿por qué podemos contratar de manera directa bajo ciencia y tecnología y bajo este decreto? Porque el artículo 2 de la Ley 1150 del 2007, que recordemos es el que nos habla de las modalidades de selección, en el literal E del numeral cuarto, que es el que nos habla de contratación directa, nos dice simplemente que los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas. No más, no nos explica más, no nos dice qué son, para qué sirven, no. Simplemente nos dice que se puede contratar de manera directa este tipo de contrato. El decreto 1082 del 2015, en su artículo 2.2.1.2.1.4.7, contratación para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas, nos dice que la contratación directa para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas debe tener en cuenta la definición contenida en el decreto Ley 591 de 1991 y las demás normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan. Ese es el fundamento legal de por qué podemos contratar de manera directa actividades científicas o tecnológicas. Esta modalidad contractual también tiene su acto administrativo de justificación de la contratación directa, que es el contemplado en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del decreto 1082 del 2015. Y a su misma vez, el artículo 2.2.1.2.1.4.5 de este decreto dice que no hay obligatoriedad de garantías para esta modalidad contractual. Entonces, ¿por qué este contrato suscita tanta discusión? Porque los principales problemas que yo he visto en mi vida laboral frente a esta modalidad contractual
yo diría que son tres los principales problemas. El primero es que muchos abogados no lo conocen, entonces no saben que existe. Y cuando saben que existe, le empiezan a dar una serie de interpretaciones que considero yo no son las más adecuadas. Segundo, otro problema que trae esta modalidad es que muchos abogados consideran que las entidades territoriales no pueden suscribir este tipo de contratos. Solamente las entidades a nivel nacional o las descentralizadas de la nación. Y el tercer problema que considero tiene este contrato es que se puede contratar cualquier cosa, sea de apoyo o auxiliar. Muchos abogados consideran que así es, que cualquier cosa se puede contratar por actividad científica o tecnológica. La respuesta a estos problemas considero que la doy acá en 12 conclusiones que considero relevantes para clarificar el tema. Reitero, es la interpretación que yo le doy, la que he trabajado durante muchos años en las entidades donde he laborado. La primera conclusión es que las modalidades específicas de contratos de fomento de actividades científicas y tecnológicas comprende tres tipos de contratos. El primero es el contrato de financiamiento destinado a actividades científicas y tecnológicas. El segundo son los contratos de administración de proyectos y el tercero son los convenios especiales de cooperación. Estas tres modalidades están contenidas acá en este decreto, apoyándonos en el 393 del 91 y son las tres modalidades que se pueden contratar, que pueden contratar las entidades estatales bajo Ley 80 para actividades científicas o tecnológicas. La segunda conclusión es que esta modalidad contractual solo es para contratar cualquiera de las actividades mencionadas en el artículo 2 del decreto 591 de 1991. No cualquier cosa, como mucha gente cree que se puede contratar bajo esta modalidad. No se puede contratar cualquier equipo con la excusa de que es científico o tecnológico. Productos que sean de mero auxilio o apoyo. ¿Qué es lo que pasa? Los que hemos trabajado en universidades, en instituciones de educación superior, y nos hemos encontrado con algunos profesores que le han dado una leída muy somera al decreto y lo interpretan a su amaño, creen que bajo esta modalidad, por el solo hecho de ser directa, entonces se puede contratar cualquier equipo de auxilio o apoyo. Entonces creen que se pueden contratar la compra de 10 computadores que nada tienen que ver con ningún proyecto de ciencia y tecnología y son equipos de mero auxilio o apoyo y creen que lo pueden contratar bajo esta modalidad. La respuesta y las eternas peleas y discusiones que al menos de mi parte he sostenido en las entidades donde he estado es no se puede. ¿Y cuál es el sustento jurídico? La sentencia 16653 del 2009. Esta sentencia de manera expresa dice que no se pueden contratar productos que sean de mero auxilio o apoyo. De verdad tiene que ser productos que sean para ciencia y tecnología, que tengan que ver con actividades científicas y tecnológicas y que estén enmarcadas en un proyecto de ciencia y tecnología. Este punto suscita 10.000 discusiones, 10.000 interpretaciones. Yo lo interpreto de esa manera, me apoyo en esta sentencia. Otros lo interpretarán de otra forma y creen que por ahí pueden comprar, como me ha tocado, cosas para la oficina del profesor y escritorios y sillas y demás. La respuesta es no se puede. Solamente, reitero, productos que tengan que ver con
ciencia y tecnología, para un proyecto de ciencia y tecnología. La tercera conclusión es que se puede realizar con públicos o privados. Vimos en toda la norma, en todos los artículos, que cada que habla de cualquiera de las tres modalidades de contratación, que se puede realizar con públicos o privados. Es decir, con un público, recordemos que podemos hacer un contrato interadministrativo, pero si tiene que ver con ciencia y tecnología, entonces no hacemos un interadministrativo, sino que hacemos un contrato de actividades científicas y tecnológicas, enmarcado en el decreto 591 del 91. La quinta conclusión es que requiere de acto administrativo de justificación de contratación directa. La sexta conclusión es que no es obligatorio exigir garantías para este tipo de contratos. La séptima conclusión es que obviamente este contrato requiere de unos estudios previos, de un CDP y un CRP, si va a tener incorporación de recursos y de unos documentos precontractuales y de un contrato que tiene que ser por escrito. Incluso el decreto 393 de 1991 es enfático en decir en que esos convenios de cooperación tienen que ser siempre por escrito. La octava conclusión es que no se incorporan en este tipo de contratos las cláusulas excepcionales al derecho común, es decir, las de interpretación, modificación y terminación unilateral, de sometimiento a leyes nacionales y de caducidad. ¿En virtud de qué? Del parágrafo del numeral segundo del artículo 14 de la Ley 80 de 1993. La novena conclusión, y acá le doy respuesta a una de las problemáticas que siempre me he encontrado, que algunos abogados dicen que no se puede, las entidades territoriales no pueden hacer este tipo de contratos. El sustento jurídico es el artículo 33 de la Ley 1286 del 2009, que nos dice que las actividades, contratos y convenios que tengan por objeto la realización de actividades definidas como de ciencia, tecnología e innovación que celebren las entidades estatales, ojo con ese término, entidades estatales es un todo, sean del orden nacional, sean descentralizadas, sean territoriales, ahí entran todas. Continuarán rigiéndose por las normas especiales que les sean aplicables. En consecuencia, tales contratos se celebrarán directamente. Este artículo, fuera de que nos dice que se puede contratar de manera directa ciencia y tecnología, como ya nos lo dice la Ley 1150 del 2007, adicional a ello nos dice que son los contratos que celebren las entidades estatales. Y entidades estatales es un todo, es un universo, es el género, no es la especie. Adicional a ello, en mi décima conclusión, traigo a colación el parágrafo primero del artículo 68 de la Ley 489 de 1998 y nos dice que de conformidad con el inciso segundo del artículo 210 de la Constitución Política, el régimen jurídico aquí previsto para las entidades descentralizadas es aplicable a las de las entidades territoriales, sin perjuicio de las competencias asignadas por la Constitución y la ley a las autoridades del orden territorial. Este parágrafo nos dice que si bien hay una diferencia entre entidades descentralizadas y entidades territoriales, estas entidades territoriales se les aplica el mismo régimen jurídico que a las entidades descentralizadas. Entonces, a su misma vez, debe de aplicar estos decretos que tratan el tema de ciencia y tecnología. Es decir, las entidades territoriales pueden celebrar este tipo de contratos de ciencia y tecnología. En la conclusión número 11 menciono el concepto 143281 del 2016 del Departamento Administrativo de la Función Pública. ¿Para qué? Para clarificar el tema de entidad estatal. Y ese concepto nos dice lo siguiente. El concepto de entidad pública es el más genérico de la organización estatal en el lenguaje del derecho administrativo, porque alude a la totalidad de la administración estatal,
engloba organismos y entidades, también abarca todas las descentralizadas y se refiere también a las administraciones privadas en la medida en que se haya constituido con aportes de origen público. Ese concepto nos habla del universo denominado entidades estatales. Caben todas. Hay descentralizadas de la nación, territoriales, lo que sea, cabe ahí. Y recordemos que el artículo 33 de la Ley 1286 de 2009 nos dice que ciencia, tecnología e innovación que celebren las entidades estatales. Para mí ese es el fundamento normativo de por qué una entidad territorial sí puede celebrar este tipo de contratos. Muchos abogados dicen que no, ya ellos tienen sus razones, mis razones son estas y este es el fundamento jurídico que yo utilizo para realizar este tipo de contratos. Y la conclusión número 12 es que recomiendo leer las siguientes sentencias que tratan todo este tema de ciencia y tecnología. Y son las sentencias C316 del 19 de julio de 1995, la sentencia C506 del 10 de noviembre de 1994 y la sentencia 16653 del 11 de febrero del 2009 del Consejo de Estado. Esta última sentencia clarifica muy bien ese tema del decreto 591 del 91, de los 3 tipos de contratos que trae este decreto. Y si bien la sentencia habla o su idea principal o lo que busca desarrollar es el tema del tránsito legislativo, en el inicio de esta sentencia desarrolla muy bien el tema o los conceptos sobre los 3 contratos que trae el decreto 591 del 91. Entonces invito a la lectura de esta sentencia. En este tema siempre me he encontrado 3 clases de abogados en todas partes donde he estado. Los primeros son los que no lo conocen. Entonces hay unos que como no lo conocen no hablan del tema, otros que no lo conocen pero hablan desde la ignorancia, de tal suerte que la aplicación que le dan no es la correcta. Y es factible que muchos abogados no lo conozcan porque este tipo de contratos generalmente lo usan en las universidades, las instituciones de educación superior. Entonces, para los que hemos estado en ese tipo de entidades, nos es más fácil conocerlo y entenderlo. Es como el contrato de aporte en el ICBF. Solo lo conocemos los que hemos trabajado en el ICBF. Los que no han trabajado en el ICBF no saben ni siquiera que existe el contrato de aporte. Otro tipo de abogados es los que le dan otra interpretación al decreto y ya se utilizan otros argumentos para decir que este tipo de contratos no opera, por ejemplo, para entidades territoriales. Y el tercer tipo de abogados es los que opinan lo mismo que yo. Sí, me he encontrado algunos abogados que le dan la misma interpretación que yo le doy. No quiere decir que yo tenga la razón ni la verdad absoluta, ni mucho menos, pero sí me he encontrado varios abogados con los cuales opinamos lo mismo del tema. Muy interesante sería algún día, no sé, cuando me quede fácil hacer un en vivo en YouTube, algo de ese estilo, y que habláramos de este tema y que cada uno presentara sus opiniones y sus argumentos jurídicos, eso sí, con sustentos jurídicos, de por qué consideran que lo que yo estoy diciendo no es correcto. Ojalá lo podamos realizar en los próximos meses. Esas son mis principales conclusiones sobre esta modalidad contractual, llena de interpretaciones, pero que sirve mucho. Que la usen mal es otra cosa, pero el espíritu de esta modalidad es muy sano, y es muy sano que se haga de manera directa para poder apoyar todas estas actividades científicas y tecnológicas, en especial las que desarrollan las instituciones de educación superior.
Quedo atento a cualquier comentario por las redes, me pueden escribir lo que quieran, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, Gustavo le hace esta sentencia porque es que ahí hay otro argumento diferente al que usted está esgrimiendo. En fin, la discusión queda abierta. Solamente les explico esta interpretación que he manejado y espero estudien el tema y podamos en un futuro o en un mediano plazo discutirla más a fondo. Damos por terminado el episodio. En el próximo capítulo vamos a analizar otra modalidad de contratación directa denominado cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado. Como siempre, mil gracias por escucharme.